La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el fin de la saga. Termina la guerra del streaming. Hora 25 de los negocios. Cadena Ser. During the early 80s, the best smuggler in the world was Pablo Escobar. He was a living embodiment of the Colombian dream. Porque Netflix ha ganado la guerra del streaming. Came the violence. Welcome to the Medellin cartel. Pablo was pulling in more than $5 million a week. Esa guerra y esa batalla por el control del streaming ha tenido muchos capítulos. Este es el capítulo final. Ya hay quien se ha coronado. Ya hay un capo y ese capo es Netflix. What do you do at the United States Embassy? I am in janitorial services. Your embassy must be very clean. You bet your ass it is. Hasta 2022, Netflix había sumado 10 años consecutivos de crecimiento y se había coronado con un gran gasto y con enormes producciones. Series como Narcos, que acabamos de escuchar. La corona se la había colocado con nombres precisamente como The Crown. It would help if we could decide here and now on your name. My name? Yes, ma'am. Your regnal name. That is the name you will take as queen. Let's not overcomplicate matters unnecessarily. Pero en el año 2022, Netflix empezó a perder usuarios. Elizabeth. Plataformas como Disney, como HBO Max, como Apple TV, como Amazon Prime, todas ellas disputaban ese trono y esa corona. You understand, the titles, they're not the job. She is the job. Hasta el punto de que Netflix vivió lo que se ha bautizado ya en la historia del streaming como la gran corrección Netflix. Now to what could be a big shift ahead for Netflix users. The streaming giant announced this yesterday. Con caídas en los mercados y con retroceso en el número de suscriptores que los informativos financieros abrían así. Subscriptions with Netflix in the past 3 months, but the streaming giants expected to lose twice the number after years of growth. 10 años consecutivos subiendo y tropezó. Y todos creímos que aquello era el principio de una disputa real entre quien realmente iba a coronarse. Pero Netflix ha presentado sus últimas cifras y lo cierto es que es el ganador absoluto, que desde 2019, cuando tenía 167 millones de usuarios, ha pasado en 2024 a 277. En apenas 5 años ha ganado 100 millones de usuarios y los beneficios que presenta son beneficios récord. 5.400 millones, 1.000 millones más que el año anterior, 5.400 millones en un solo año. Netflix le ha dado la vuelta a la situación hasta convertirse en el rey del streaming con una estrategia sorprendente, porque todo lo que arrancaba como un tropiezo, mayo de 2022, fue corregido en 2023, con, en aquel año, 2023, varias decisiones que todo el mundo consideraba un suicidio económico. La primera, subir precios. La segunda, no permitir compartir claves a sus usuarios. You know, look, account sharing, when you share with your spouse that you live with, it's fine. But when you share with your cousin who's across the country, that's a little different. And so Reed Hastings, su CEO, decía, si usted comparte su clave con su mujer, eso está muy bien, pero cuando la comparte con el primo que vive al otro lado del país, eso ya no está tan bien. And then we've been testing the solutions in Latin America, so that's made great progress. Y se hicieron pruebas en Latinoamérica y Netflix empezó a aplicar el amor duro a sus usuarios. No les permitía compartir contraseñas y ha forzado a esos usuarios a, si quieren ver, tener que pagar. Lo que parecía una forma de castigar a los usuarios y lo que se auguraba como una caída de usuarios se combinó con otras medidas tecnológicas. La fundamental, lanzar emisiones con publicidad, cambiando 180 grados lo que Netflix había dicho hasta aquel momento. We've got two religions, customer satisfaction and operating income, and everything else is a tactic.
Okay? So, you're right. Netflix decía, lo único que nos interesa, lo único que es estratégico es la satisfacción, y si eso nos permite ofrecer precios más baratos, todo lo demás, publicidad o no, es táctica. Así que le dieron la vuelta a eso utilizando la estrategia de algunas otras plataformas que ya habían empezado a poner publicidad. Y después siguió esa estrategia de virar con apuesta por series consagradas, y solo por series consagradas. Por ejemplo, los Bridgertons, Stranger Things. The perfect house for the perfect family. This is going to be a fresh start for all of us. If you start to get upset, just take a deep breath and say to yourselves. El resultado es que Netflix en 5 años ha aumentado 110 millones de usuarios, pero es que en los últimos 2 ha ganado 45 millones de suscriptores. El resultado es que las acciones de Netflix suben de manera paranormal, un 300%. Se ha multiplicado por 4 el valor de la compañía. Y que también parece paranormal las abrumadoras cifras de beneficios que está presentando, de en torno a 5.000 millones en un año, 16% más que el año anterior. Así que lo que se presentó como la gran corrección de Netflix en el año 2022, a fecha 2024, lo que tiene es la gran coronación de Netflix. Netflix parece haber ganado la guerra del streaming. Y a partir de aquí, parece que vaya a ganarla todavía más, porque lo que ha dibujado es una nueva estrategia de futuro, con varias claves que parecen estar funcionando. La primera, económica puramente, y es un límite absoluto al gasto descontrolado en producciones. Netflix llegó a gastar 17.000 millones de dólares en producciones. Ha rebajado esa cifra en 4.000 millones. Lo que gasta ahora son 13.000. Así que lo primero que se hizo es un control de gastos más que férreo. Lo segundo, entrar en nuevos negocios. Y esos nuevos negocios iban desde los videojuegos, desde la trilogía original de Grand Theft Auto hasta Sonic, Dead Cells o Bob Esponja. Pero es que no solamente ha habido una apuesta por eso, entrar en videojuegos y entrar en nuevas apuestas tecnológicas, es que también ha habido una especie de arreglar el negocio en el back office, en la puerta de atrás, porque se han cerrado acuerdos tecnológicos, por ejemplo, como el que se cerraba con Microsoft para listar las cosas, las 10 cosas más vistas, y un sistema de stacks de las 10 cosas más vistas que permitían meter publicidad específicamente en ellas, para colocar publicidad en esa plataforma. This is a show about our future. Curiosamente, en esa alianza con Microsoft, Netflix publicaba esto, un documental sobre Bill Gates. Casual seguro, pero lo cierto es que Netflix ha introducido no solamente una apuesta por eso, contenidos tecnológicos como los videojuegos, sino que ha hecho un remozado tecnológico por dentro, como decía su propio CEO. We felt based on those results, it was better to take a little bit of extra time, incorporate those learnings, and make this transition as Y sobre smooth as todo, possible. la gran novedad. Netflix ha entrado en el directo. Hasta ahora, las plataformas del streaming lo que tenían eran productos enlatados, series que uno podía consumir cuando quisiera y a su conveniencia. Pero acaban de desembarcar en el producto de la televisión tradicional, el directo, con, por ejemplo, realities, que mejor reality que Sálvame.
Atención, porque hemos venido aquí, compañeros de Netflix, para quedarnos. Es impresionante estas instalaciones. Ciao, bella, ciao. Me sé todos los capítulos. Una mattina, mi sono alzato. O el deporte, porque Netflix ha entrado también en la NFL, el fútbol americano, va a retransmitirlo a partir de Navidades, o la lucha libre con una base de fans absolutamente brutal. And Mahomes throws it that way. There's Kelsey to the end zone. And right away, Kansas City on the board. Touchdown in 46 seconds. Así que lo que tenemos es una historia de amor duro en el pasado, de castigo a los usuarios, de cobrar más y de cobrar por cada cuenta, que ha funcionado, y una apuesta por contenidos en directo y mejoras tecnológicas en el futuro que apunta y parece a que está funcionando. Hemos hecho aquí varios capítulos de estas guerras del streaming y siempre teníamos la duda de quién iba a ser quien se coronara en este Juego de Tronos. Parece que la respuesta está servida ya. Netflix ocupa, a fecha de hoy, en torno al 8,5% del tiempo que consumimos en pantalla. 8,5%. Más que muchas televisiones tradicionales. Pero es que está a enorme distancia de la segunda plataforma más consumida, Disney. Disney es un 4,8% y es la única segunda y única que ahora mismo está en números negros, porque Amazon Prime ocupa el 3% del tiempo de consumo, 8,4% Netflix, 3,4% Amazon Prime. Es cierto que está ofreciendo ahora productos más competitivos, precios más bajos a cambio de más publicidad, pero también es cierto que sigue a enorme distancia de Netflix y el último jugador en todo esto, HBO, ahora Max, apenas con una cuota del 1,5%. Así que las casas de análisis, esto es lo último que ha publicado JP Morgan, dicen el streaming tiene ya un ganador y los que lo han perdido van o a caer o a fusionarse. JP Morgan dice literalmente entre 18 y 24 meses, entre año y medio y 2 años, para que desaparezcan muchos de esos segundos nombres. Cada vez que hemos hecho estas batallas del streaming, hemos invitado a quien sigue estas guerras. Elena Neira, profesora de Estudios de Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Tenemos ya el capítulo final. ¿Netflix se ha coronado? ¿Netflix ha ganado? Bueno, de momento sí. Sí que es verdad que todavía el panorama es muy convulso y que todavía falta por ver cómo soporta la fatiga del negocio la inclusión de publicidad. Pero desde luego parece que Netflix no ha dado puntadas sin hilo en los últimos años y yo creo que de momento está a muchísima distancia de sus directos competidores. Uh-huh. ¿Ha ganado el consumidor o al consumidor y ha perdido a Hollywood? Se lo digo porque sigue sin haber grandes estrenos en salas más que lo estrictamente necesario. ¿Netflix está escribiendo también las reglas de Hollywood? Yo creo que Netflix se ha convertido como en ese amigo que es un poco peñazo, que le tienes que invitar a la mesa, básicamente, porque sí que es verdad que otro de los elementos que forman parte de esta corrección que también describíais del streaming es el momento en el que se ha abierto el grifo de las licencias de contenido. Y Netflix siempre fue un gran comprador. Si se puso a producir tantísimo fue porque directamente los propietarios del contenido decidieron cerrarles ese grifo, y ahora que se ha vuelto a abrir el flujo de las ventas de derechos, yo creo que Hollywood tiene muy claro que muchas de sus películas y muchas de sus series se hacen populares precisamente con la inclusión dentro de la plataforma. Yo creo que Netflix sí que seguirá apostando por proyectos que de alguna manera les posicione en las grandes galas de la industria, pero lo ha dicho el CEO hace un par de días en una conferencia en Londres. A ellos no les interesa realmente estrenar en salas de cine porque consideran, uno, que a la audiencia no le interesa, le da igual lo de las ventanas, y en segundo lugar porque ellos dicen tener la escala de mercado suficiente como para no tener que recurrir a las salas de cine para amortizar proyectos, con lo cual yo creo que su hoja de ruta está muy clara, o te diría incluso que está más clara que nunca. ¿Ha ganado la economía? ¿Ha perdido
el cine, el arte, la calidad. Déjeme que se lo pregunte de otra forma. Tenemos a Netflix como clarísimo ganador económico con 5.000 millones de beneficio neto, pero los premios, los Emmys, los acabamos de ver, son para Disney, son para Shogun, para... Shogun is a show about translation, not what is lost, but what is found when you do safety meetings in 2 languages and you learn not to walk on para beber, para series como Shogun, que tiene el 80% prácticamente de esa serie en japonés. And I just want to pass this to Hiro-san for one final word. Tenemos un ganador económico y ha perdido el cine, ha perdido la calidad. A ver, yo creo que siempre he sostenido lo mismo. Yo creo que tenemos la percepción de que en Netflix hay mucho contenido patillero, pero es porque produce mucho más que la competencia. Sigue teniendo algunas cosas que de verdad que merecen mucho la pena, pero también es verdad que ellos nunca se presentaron a sí mismos como una plataforma artística de calidad y para un público muy escogido. Esa fue la estrategia de HBO y HBO Max después desde el principio, y ahí Warner ha tenido que, digamos, que dar un golpe de timón y plantear una plataforma mucho más abierta y mucho más generalista. Sí que es verdad que los premios de este año, a Shogun y a The Bear, tienen mucho que ver también con la huelga de guionistas que ha atrasado muchos de los estrenos potentes de Netflix, y sí que es verdad que ha posicionado fantásticamente bien una serie por la que nadie daba 2 duros, porque tampoco se promocionó especialmente, y que se acabó convirtiendo en un fenómeno cultural, como es Mi Reno de Peluche. Y ese es el tipo de producto en el que está interesado Netflix. Un producto no excesivamente caro, de caras relativamente desconocidas, pero que luego viaje fantásticamente bien a todo el mundo. O sea que yo creo que la estrategia es diferente, pero no por ello fallida. Todo esto es el pasado. Déjeme que le saque la bola de cristal y le pregunte por 2 escenarios de futuro. Primero, Netflix se ha lanzado a comprar directos. En Estados Unidos a comprar el producto más caro que hay, que es Monday Night Football, el fútbol americano. Netflix puede reventar en España los derechos deportivos. Esto es terreno ahora mismo para las plataformas de streaming, el directo. Yo creo que las plataformas se han dado cuenta de que necesitan ser más completas o satisfacer al espectador de una manera mucho más transversal, y desde luego es la forma en la que se están dirigiendo ahora mismo todas ellas, tanto Disney como Warner, como Netflix también, Prime también, se están convirtiendo en gigantescos outlets en las que tienen un poco de todo. Yo creo que Estados Unidos va a ser un poco la prueba piloto. Ahí sí que tenemos unas estadísticas de consumo bestiales, y yo creo que va a ser el escenario para, digamos, que constatar si esa inversión tan grande que han hecho económica en derechos deportivos, que sabemos que no son baratos, tienen el retorno que ellos esperan, y también, por supuesto, comentabais el lado tecnológico, para testar la solvencia, para testar que la plataforma soporta esos consumos simultáneos tan masivos. Yo no descarto que la plataforma pueda encontrarse con un escenario similar en otros territorios europeos, porque aquí se consume mucho deporte y, por supuesto, es un contenido tremendamente atractivo. Esta es la primera de futuro. La segunda de futuro, ya le decía, JP Morgan dice, en 18-24 meses, aquí va a haber víctimas, va a haber sangre como en toda buena serie. ¿Quién? A ver, yo creo que la que está ahora mismo en boca de todo el mundo es Warner Bros. Discovery. De hecho, está en una situación particularmente complicada desde la fusión, tiene una deuda tremenda, no ha levantado cabeza. El lanzamiento de Max sí que ha salido como esperaban, pero todavía tienen unos territorios prohibidos en Europa por el acuerdo con Sky, que les impide, digamos, incrementar el número de suscriptores, y desde luego yo apuesto a que Warner Bros. Discovery va a empezar a deshacerse de lo que ellos llaman activos no esenciales, de divisiones de la compañía que tal vez no sean demasiado relevantes. Muchos hablan de que venderá sus divisiones de televisión, y dicen algunos, yo creo que todavía para eso es demasiado osado pronunciarse sobre ello, que lo mismo venden HBO al mejor postor, y a mí se me ocurren muchos buenos postores para HBO. Entre otros Netflix, probablemente. Entre otros Netflix o entre otros Apple, que es muy evidente que quiere quedarse con ese trono, ¿no?, de la programación de calidad, y que le falta pues un empujón, y el catálogo de HBO pues sería una incorporación muy interesante para ellos. Profesora de Estudios de Comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña, gracias por estar con nosotros y un abrazo. A vosotros. Este es el capítulo final de toda una saga. All is fair in love and war. En la que Netflix ha ganado, pero en la que, como en toda buena serie,
Todavía caben giros de guión, todavía hay muertos que pueden resucitar. Tighter! She to breathe, Mama. My name. Hora 25 de los negocios. Cerramos. ¿Y esto cuándo lo echan? Yo qué sé. Y decían que esto se acababa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.